Muy buenas noches. Esta es la presentación de mi tesis. El tema es factores que inciden en la deserción escolar en los niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en el Zacatón, Xochila, Oaxaca. Esto con la finalidad de concluir la materia de Seminario de Investigación 2. Mi nombre es Cristian Esmeralda Silva Munguía y el nombre de mi docente es Socabet Cruz Gómez. Cuando hablamos de la calidad de la educación o los mecanismos dentro de esta, sabemos que falta hablar e interpretar más estrategias de atención diferenciada. Sabemos que en materia de exclusión son muy distintos a los factores que influyen en que un estudiante tome la decisión de salir de su sistema educativo. Hay factores económicos, sociales asociados al apoyo del docente, incluso hay factores asociados al género. Todo esto requiere de mecanismos de información que permitan detectar de manera temprana la salida de los estudiantes. El presente proyecto dará a conocer estos y otros datos de suma importancia para dar un mayor panorama de dicho problema, para entenderlo mejor y ver la gravedad del asunto, ya que nuestros niños y niñas son el futuro de nuestro país. La población por estudiar se llama El Zacatón, ubicada en la comunidad de Xochila, Oaxaca, teniendo como objetivo principal su primaria Miguel Hidalgo. Capítulo 1. Fundamentación de la investigación. Según Sainz de Robles, la deserción escolar es la defección, la alevosía y el abandono por parte de los estudiantes de una institución escolar. Velázquez define la deserción como el abandono, el ausentismo y la repetición por parte de los alumnos de una institución. Para Camiso, la deserción es el abandono que realizan los estudiantes de su plantel educativo. Tambuti dice que la deserción es la mortalidad académica, el abandono por la propia voluntad del estudiante de la institución al no poder con la carga académica. Gómez señala que la deserción es todo proceso que se presenta en forma dinámica, pues muchos niños desertan solo temporalmente. Según los diferentes autores, podemos ver la deserción escolar como deserción temprana, deserción tardía, deserción temporal, parcial o definitiva. Tenemos que la deserción escolar es el abandono total, parcial de los alumnos a su centro educativo. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción escolar? ¿Cuáles son las metas de los alumnos después de decidir no estudiar? Planteamiento del problema. Un año después de la pandemia del COVID-19, o sea en 2020, más de 800 millones de estudiantes, equivalente a más de la mitad de la población mundial estudiantil, siguen enfrentándose a importantes interrupciones en su educación, desde el cierre total de las escuelas en 31 países hasta la reducción de horarios académicos en otros 48. Según indican los nuevos datos publicados en el mapa de seguimiento interactivo de la UNESCO. En el año 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló que la última década de la tasa de deserción escolar en el mundo, entre niños de 6 a 15 años, se ha mantenido prácticamente sin cambios. Su análisis indica que 123 millones de menores se encuentran sin asistir a la escuela, mientras que en el año 2007 eran 135 millones. La Secretaría de Educación Pública, SEP, trabaja para mitigar y evitar tanto la deserción como el abandono escolar, que son fuente no solo de rezago educativo, sino de exclusión social y económica en la vida de quienes lo padecen, señaló el titular Esteban Moctezuma Barragán. Informó que en el ciclo escolar 2018-2019, la tasa de abandono escolar promedio a nivel nacional en educación primaria fue de 0.6% y en secundaria alcanzó el 4.4%, por lo que advirtió que conforme crecen las niñas y niños, el abandono escolar también crece con ellos. Hipótesis.
Desde el punto de vista social, la asistencia social a la escuela es fundamental, pues protege a la población de la pobreza. En efecto, estudios nacionales sobre los elementos asociados a la pobreza señalan que entre los factores relacionados con el hecho de ser pobres destacan en primer lugar el bajo número de niños de escolaridad aprobados en el sistema educativo formal. A menor número de años de escolaridad aprobados, mayor probabilidad de ser pobre. De allí la importancia de permanencia de los alumnos en las escuelas públicas dentro del sistema educativo. Esto según el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas en 2012. La principal causa por la que surge la deserción es la pobreza, ya que la mayoría de los niños que no asisten a la escuela es porque viven en lugares con bajos recursos económicos. Por tal motivo no pueden ir a la escuela, lo que los obliga a trabajar a temprana edad para reunir ingresos para sus familias y poder sustentarlos económicamente. La deserción escolar refiere a varios factores como son económicos, socioculturales, familiares e incluso emocionales. La influencia de estos factores puede llevar al alumno al abandono total o parcial de sus estudios. Posterior a esto puede traerles fuertes consecuencias en un futuro. Variables. Variable independiente, factores socioeconómicos. Variable dependiente, deserción escolar. Justificación. Es muy importante cuidar la educación de los jóvenes del futuro. Es bien sabido que el abandono escolar se da desde el nivel básico, principalmente en primaria y secundaria. Es interesante abordar el nivel primario porque personalmente estuve en la comunidad del Zacatón y me di cuenta que desde muy pequeños los niños abandonan la escuela y el hogar para ir en busca de un futuro incierto. Esto conmueve y preocupa, pues es un ejemplo que van dejando a sus hermanos y demás familiares. Creo que el gobierno no hace lo suficiente por mantener la estabilidad económica de estas comunidades y tenemos que hacer algo para ayudarlos. Cada granito de arena es importante. La deserción escolar es un problema muy grave que afecta a nivel social, económico y personal. Dicha problemática se genera por las diferentes situaciones sociales que vive el país, donde la educación no llega de igual manera a todos los alumnos, donde son pocos los recursos invertidos, donde falta interés por parte de los padres de familia y que por ende repercute en los alumnos, quienes al no terminar sus estudios o terminarlos de manera irregular con varios periodos de ausentismo, hacen que la calidad de la educación sea baja y existan problemas sociales mucho más graves. Objetivos. Identificar los factores más relevantes que interfieren en la educación donde los niños que los llevan a la deserción escolar. Objetivos específicos. Analizar los factores que generan la deserción escolar en la comunidad del Zacatón. Valorar las posibles soluciones que puedan ayudar a disminuir la deserción escolar en la comunidad. Proveer a los establecimientos educacionales herramientas concretas que ayuden a la retención de los alumnos. Capítulo 2. Marco teórico. 1.1 Niñas y niños. En México viven casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y de cuyo bienestar hoy dependen el desarrollo presente y futuro del país. Más de la mitad de ellos se encuentran en pobreza. 51.1%. UNICEF 2024. De los 40 millones de niños, niñas y adolescentes del país, 21 millones viven en pobreza, lo que supone del 51.1% frente al 39.9% de la población adulta. De entre los hablantes de lengua indígena, el 91% de los niños y niñas se encuentran en pobreza. La diferencia respecto a la población infantil no indígena es un claro indicador de las enormes desventajas que enfrenta aún la población indígena, desde las primeras etapas de vida. En general, la pobreza infantil tiene características particulares que le dan un sentido de urgencia, pues las probabilidades de que se vuelva permanente y las consecuencias que ocasiona son irreversibles, lo cual compromete el desarrollo físico y cognitivo de la niñez y la expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad de enfermedades prevenibles o curables
y a no tener una dieta adecuada o suficiente. Esto según la UNICEF 2024. Niños y niñas en Oaxaca. Oaxaca era el 10º estado con mayor población de niñas y niños y adolescentes del país, según INEGI 2021. Sin embargo, esta entidad figuraba como la entidad del país con mayor porcentaje de la población infantil y adolescente en situación de trabajo infantil en 2019. La segunda entidad con mayor porcentaje de la población infantil y adolescente con carencia por calidad y espacios de vivienda en 2020 y la tercera entidad con mayor porcentaje de población infantil y adolescente en situación de pobreza extrema. Esto en 2020 según Coneval. La educación en México. Según el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, garantiza que todos los niños tienen derecho a la educación. Sin embargo, en México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600,000 más están en riesgo de dejarlo por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. Deserción escolar. La deserción escolar es un problema socioeducativo que refiere a la masa de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier momento del año escolar. Esta asistencia completamente irregular, reiterada y discontinua se mantiene en unos, otros se ausentan definitivamente. Esto ocurre en todas las poblaciones donde funcionan escuelas y en ocasiones graves en perjuicio para el desarrollo normal del proceso educativo y para el funcionamiento regular de las escuelas de manera general. Por esta razón, la deserción escolar o ausentismo es considerada como una de las causas del proceso escolar que requiere abordar en forma efectiva y sistemática que erradique de una vez por todas este problema. La deserción es una de las muchas dificultades, como las constantes repeticiones e incluso con el abandono temporal de las aulas. Factores que inciden en la deserción escolar. Tenemos como principal factor la pobreza. Aunado a esto, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas emocionales, incluso los problemas pedagógicos. Esto referente a que los maestros no son conscientes de la enseñanza que le dan a los alumnos. Capítulo 3. Metodología. Paradigma interpretativo. Según Lincoln y Guba, 1985, el paradigma interpretativo se caracteriza por 5 axiomas. Sin embargo, solo vamos a mencionar el primero. La naturaleza de la realidad. Frente al concepto positivista de la realidad como algo simple y fragmentable, el concepto de que las realidades son múltiples, holísticas y construidas. Esto implica la renuncia al ideal positivista de la predicción y del control. El objetivo de la investigación pasaría a ser de comprensión de los fenómenos. Tenemos que el paradigma interpretativo es una investigación de un modelo basado en la descripción de lo que se investigó. Parte de un punto de vista naturalista y humanista y se inscribe en el tipo de investigación cualitativa. Paradigma de investigación cualitativa. Tipo de investigación etnográfica descriptiva. Método descriptivo. Es uno de los métodos cualitativos que se usan en una investigación que tiene como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en particular. En la investigación descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables. El método descriptivo orienta al investigador que en el método científico. La descripción implica
la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse para otros. Tipos de investigación. En el tema planteado en la tesis se ha empleado los siguientes tipos de investigación. Descriptivo, por cuanto analiza o describe la realidad presente en cuanto a hechos, personas, situaciones, además de a través de la información obtenida se clasifica elementos y estructuras para caracterizar la realidad. De tipo explicativo. Este tipo de investigación nos va a permitir el análisis del fenómeno en estudio para encontrar la rectificación y hallar las posibles soluciones. Población, sujetos, muestra y muestreo. La población a estudiar es el Zacatón, Sachila, Oaxaca, en la primaria Miguel Hidalgo. Como instrumento tenemos la entrevista. Conclusiones. Se puede observar que a pesar de los diferentes factores encontrados en la investigación, el factor socioeconómico es el que destaca mayormente. Esto ya lo habíamos visto en la información recabada, que Oaxaca presenta altos porcentajes de pobreza extrema y de marginación indígena. Otro factor importante también fue la lejanía que tienen en las comunidades rurales, pues al haber pocos niños en las escuelas federales no se hacen presentes en las rancherías. Así la única opción es caminar horas para llegar a los pueblos y encontrar la escuela más cercana. 5.1 Referencias. Gracias.